Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga en este espacio de reflexión, análisis y propuesta para la toma de decisiones, la agenda del emprendedor de Aztele.tv. Les saluda Raúl Fraga. Bienvenido, Pepe Sobrevilla. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Lorena. Buenas tardes. El día de hoy, bienvenida justamente, tenemos a Lorena Beltrán, toda una especialista que nos va a adentrar en la discusión documentada sobre un tema crítico de la agenda global, ya no solamente de México, el uso medicinal de la cannabis, de la planta de la cannabis, y que ni más ni menos ha acaparado ya la atención de la opinión pública en el país, porque el pasado 28 de abril, en una sesión muy interesante y muy, diría, llena de argumentos novedosos en el discurso y la polémica pública legislativa mexicana, se aprobó ni más ni menos que su utilización con términos medicinales. Lorena Beltrán, te agradecemos muchísimo estar con nosotros. No, gracias a ti, Raúl José, por la invitación. El tema viene prácticamente, diría, a colocarse en la agenda de atención nacional en México. ¿Cuáles son los puntos finos, los de atención especial, que deben contemplarse ahora que está en un proceso de discusión todavía dentro de las instancias federales encargadas del tema, Lorena? Claro que sí, bueno, primeramente hay que recalcar qué es lo que se aprobó, ¿no? Por supuesto. En diciembre del año pasado fue cuando se votó en la Cámara de Senadores, ¿Cierto? Donde se aprueba la importación de productos farmacéuticos a base de cannabis y además el cultivo para estudios científicos. Una vez que pasa en la Cámara de Senadores en diciembre pasado, entonces ahora el pasado 28 de abril se vota ante el Congreso, los diputados votan con 371 votos a favor y se aprueba esta ley que permite modificar la Ley de Salud y el Código Penal Federal. Y bueno, ahora la Secretaría de Salud tiene 180 días para presentar la reglamentación que surge a base de esta ley. Un trabajo en el que también la COFEPRIS tiene mucho que aportar en la discusión y sustento de lo que será esta nueva, diría, este nuevo telón de fondo legislativo, jurídico, normativo. Así es. Bueno, la COFEPRIS entra en el tema de la importación de productos, ¿no? Porque también se habla de importar productos farmacológicos, que bueno, también eso es un poco confuso, todavía no sabemos específicamente de qué se habla con producto farmacológico. Hay que también investigar qué porcentajes de THC, que es el componente psicoactivo de la planta, se van a permitir en estos productos, dónde se van a vender, quién los va a poder adquirir, ¿no? Entonces es toda una reglamentación que hay que esperar, pero sí la COFEPRIS va a estar muy de cerca en esta reglamentación para la importación de productos tanto de Estados Unidos como de otras partes del mundo. Y valdría la pena que nos dieras, por favor, el acercamiento en el telón de fondo histórico que ha permitido esto ahora en México, y ya como un fenómeno que está permeando en el contexto global. Colorado es el punto de referencia. Sí, bueno, en Estados Unidos Colorado podría ser el principal ejemplo, ¿no? Porque se aprueba primero el uso medicinal en California y luego se aprueba en Colorado en el 2009, pero bueno, ya en el 2014 entra la regulación del uso lúdico o personal y es por eso que ahí da un salto muy grande el estado de Colorado y bueno, ya podemos ver el crecimiento económico y todos los beneficios que esto ha traído tanto a la sociedad como al ciudadano que padece de enfermedades tratables con cannabis, también el usuario lúdico, ¿no? Porque realmente lo que Colorado entendió es que es una línea muy delgada lo que separa el uso medicinal del uso lúdico. De hecho, uno entra a los dispensarios y encuentras exactamente los mismos productos. Los mismos productos, la misma flor, las mismas marcas del lado medicinal y del lado lúdico. La única diferencia son los impuestos. En el lado lúdico se paga 29% de impuestos, en el lado medicinal son como el 10%. Entonces ahí la gran diferencia, porque bueno, dice el gobierno, si lo vas a usar para uso personal, bueno, pues obviamente va a tener más costo, ¿no? El uso medicinal es un poco más accesible, sin embargo, te digo, esa es la única línea que lo separa, los impuestos, y obviamente la persona que te atiende en un dispensario medicinal está un poco más preparado,
¿no? Para ayudarte con un tratamiento o darte sugerencias de dosificación. Al final de cuentas, los profesionales de la salud no están realmente tan involucrados en esta industria porque no está aprobada a nivel federal. Entonces, al no ser aprobado a nivel federal, esto sigue siendo un delito, ¿no? Para el gobierno federal. Entonces, los médicos, los profesionales no se quieren arriesgar a entrar en este mercado que todavía está muy gris y que tiene leyes diferentes en cada estado. Ahí la diferencia. México está aprobando una ley federal, ¿no? Y al aprobar una ley federal, a pesar de que la ley quedó muy corta, ¿no? Porque no se va a permitir la producción, a lo mejor como debería haber sido aquí en México, ¿no? O el autocultivo también, que ayuda mucho, como en Colorado el autocultivo es legal, un adulto puede llegar hasta tener 99 plantas en tu casa, dependiendo la condición que padezcas, ¿no? Si es un paciente con cáncer terminal, se le da oportunidad de tener más plantas, ¿no? Entonces, son muchas variables que la ley se quedó corta en México, pero al ser aprobada a nivel federal, pues vamos a tener oportunidad de abrir un mercado importante en la industria farmacéutica que no se ha visto en Estados Unidos. Seguramente, como ya lo debió haber notado nuestro auditorio, Lorena es originaria de Chihuahua. Sí. Su acento, su presencia, y desde muy chica estuvo viajando hacia Denver, Colorado, donde vivía su padre, y de ahí después 2014 creo, te fuiste Justo a vivir. cuando se legaliza el uso personal, llego yo a Colorado. A Colorado, exactamente. ¿Qué te encontraste cuando llegaste a Colorado y tocaste la puerta de Charlotte's Web? Bueno, la verdad es que fue más fácil de lo que yo creí, ¿no? Lo difícil fue hacer esa transición de mudarme de Chihuahua a llegar a Colorado, ¿no? Y lo que me empujó principalmente a hacerlo es vivir en un estado muy violento donde pude ver muy de cerca la guerra de las drogas, la guerra del narco, especialmente viviendo en la frontera de Ciudad Juárez. Sí. Y para mí, bueno, era algo que no tenía mucho sentido común el estar viendo en mi ciudad, ¿no? Una guerra tan terrible alrededor de las drogas, incluyendo la marihuana o el cannabis, y viajando constantemente a Colorado, donde vive mi papá, y ver que se generaba una industria, ¿no? Y era una industria muy exitosa y muy sana, ¿no? A la vista de la sociedad. Entonces yo ahí decido mudarme para explorar esa industria legal, ¿no? Y realmente entender el sistema, porque siempre en un principio pensé que era un sistema que se podría replicar en México para principalmente acabar con esa problemática que es la guerra de las drogas. Y bueno, ya a raíz de eso descubrí los beneficios medicinales de la planta. Yo empecé a hacer mis propios estudios gracias al internet, que ya todo encuentras ahí, y a comunicarme con gente importante en la industria, ¿no? Entonces hice mi investigación, encontré una empresa pionera que es Charlotte's Web, y decidí no quitar el dedo del renglón hasta entrar a esa empresa y aprender de los mejores, ¿no? Porque Charlotte's Web es una empresa pionera en Colorado. Ellos iniciaron desde el 2009 con dispensarios medicinales, y a raíz de eso encuentran a una madre, bueno, ella los encontró, y llega al dispensario de esta familia, porque es una empresa de una familia, sí, son 7 hermanos, y llega pidiendo una cepa que tuviera altos porcentajes de CBD, que es otro de los componentes de la planta no psicoactivo. Y ella se lleva la planta y hace una extracción en su casa, muy artesanal, ¿no? Ahí mismo en su cocina, y le da el aceite a su hija Charlotte, que padecía de epilepsia, y vio los resultados de un día para otro, ¿no? Entonces fue cuando regresó con los hermanos Stanley y les dijo, tienen que sembrar más de esto porque vamos a poder ayudar a mucha gente. Entonces de ahí ya hubo un enfoque a los aceites, a los extractos, empezó a invertir en investigación, ¿no? A hacer estudios observacionales, y sí, exactamente, vieron los beneficios en muchos niños, y la empresa se hace pública o global cuando llega un doctor de la India, el doctor Sanjay Gupta, y les pide permiso para hacer un documental, porque él iba con la idea de sabotear la idea de que esto funcionaba, o sea, para nada, cannabis jamás. Y bueno, topa con la sorpresa de que realmente funciona, y él mismo ante la cámara pide disculpas, ¿no? Y llora enfrente de la mamá de Charlotte, y hacen este documental público en CNN, y es donde
Entonces el foco llega a Charlotte's Web, llegan miles de familias de todo Estados Unidos donde no era legal todavía a buscar el producto, y de ahí nace esta empresa que para mí pues es de las mejores en Estados Unidos por el tipo de negocio que tienen, son de responsabilidad social 100%, y bueno, ya ahora se tiene la oportunidad de sembrar cantidades masivas para poder llevar este producto no solamente en Estados Unidos, ya estamos distribuyendo en otras partes del mundo también. Lorena, ¿y cómo resolver o qué previsiones tienen ustedes sobre las reacciones, los impactos que se empiezan ya a dar en México, donde la herencia cultural de los mexicanos reconoce, por ejemplo, la historia de la herbolaria en nuestro país, pero que a partir de la violencia que va de la mano siempre con la era del crimen organizado, impulsada fundamentalmente por el narcotráfico en México, ha venido a ser motivo de discusión de que si es un negocio o es una verdadera propuesta de estricta aportación medicinal. Claro, bueno, sí es una situación complicada en México, porque como dices tú, la sabiduría ancestral es fuerte en nuestra tierra, en Latinoamérica en general, es algo que no existe en Estados Unidos o en otros países de América, no están tan ligados a la naturaleza como nosotros, a las hierbas, a los tés, ¿no? Nosotros lo traemos desde décadas y generaciones atrás. Cierto. Pero como dices tú, lamentablemente por la situación de la guerra de las drogas, la guerra del narco, se nos ha impregnado, ¿no?, ese odio contra las drogas, de ver tanto sufrimiento en nuestro país, ¿no?, y tanta violencia y tanto terror. Y no hay que culparnos, y tampoco yo juzgo esa manera de ver las cosas porque estamos muy dolidos, ¿no? Estamos muy dañados. Pero es importante revivir ese conocimiento que tenemos por la herbolaria, y obviamente la única manera de hacer esto es por medio de la educación, ¿no? Ya tenemos la ciencia que avala los beneficios de muchas plantas, no solamente del cannabis, pero ahorita el cannabis es una planta muy controversial porque hasta la generación más antigua sobre la faz de la Tierra, todos nacimos en una época donde ya era criminalizada, ¿no? Ya era considerada una droga, era algo ilegal. Entonces romper con ese estigma negativo pues es un proceso, cuesta trabajo, más sin embargo las familias o las personas enfermas son las primeras en entenderlo, ¿no? Porque ya se les acaban las alternativas y encuentran una alternativa natural que ya está teniendo resultados, pues ellos van a ser los principales activistas, ¿no? Y los que empujen más a que esto suceda. Desgraciadamente ya en este país la mayoría tenemos un amigo, un conocido, un familiar enfermo, ya sea de diabetes, de cáncer, de epilepsia, autismo, Parkinson, dolor crónico, artritis, ¿no? O sea, ya todos estamos ligados de alguna u otra manera a estas condiciones, las cuales ya se reconoce que pueden obtener beneficio a base de productos de cannabis. Entonces es por ahí por donde estamos abriendo esa brecha, ¿no? Ahora, ¿cómo va a manejarlo esto el gobierno con ya situaciones que tienen que ver con el narco? Bueno, ese es un tema que es difícil, ¿no? Sí, no me atrevería yo realmente a proponer una solución, pero sí puedo compararlo con otras situaciones como Colombia, que también ya legalizó y que también es muy similar a México, ¿no? Que se conoce por ser un país de drogas y violento y la guerra, etcétera. Y el plan que están llevando ahorita a cabo, pues es un plan realmente en lo personal muy bueno, ¿no? Porque va a permitir el cultivo, la producción, manufactura, distribución y hasta exportación de productos medicinales, ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo ellos en respecto a todos estos cultivos ilegales? Bueno, también se les está dando la oportunidad a los campesinos y a la gente que tiene estos cultivos a integrarse a la industria legal. Muy bien, ¿qué otros países en América Latina han legalizado ya el uso de la cannabis? Bueno, el primero en legalizar en toda América fue Uruguay. Sí. Y de hecho Uruguay tiene despenalizada varias drogas, no nada más el cannabis. Y bueno, tenemos a Chile, está Chile, Uruguay, Brasil está ya por legalizar este año, Argentina acaba de legalizar hace unos meses. Tenemos el caso también de Perú, que ya está en pláticas, pero los que ya tienen un mercado bien establecido es Chile desde hace 5 años, Uruguay desde hace más de 5 años, Colombia ya empezó a dar licencias este año,
y bueno, pues ahora llega México con esta ley que está un poco restringida, pero bueno, ya se abrió la puerta, ¿no? Así es, algo es algo. Lo que pasa es de que se abrió solo para la importación de productos medicinales, más no la... Bueno, sí, siembra para, con fines médicos, ¿cierto? Sí, se va a permitir el cultivo para hacer estudios, ¿no? Lo que México está haciendo es, bueno, hay que hacer estos estudios, ¿no? También no va a ser tampoco tan fácil importar, porque, por ejemplo, para importar un producto, tenemos que tener estudios hechos en México, ¿no? No nos quieren avalar los estudios que ya hemos hecho en otros países, quieren que se hagan aquí, en México, con mexicanos. Entonces también eso va a tomar tiempo, ¿no? Sí. Entonces sí hay como que varios obstáculos, pero por ejemplo, el producto de Charlotte's Web, como su porcentaje de THC es menor al 0.3%, que es un estándar que estableció Estados Unidos para definir lo que es un producto de marihuana y lo que es un producto de cáñamo, ¿no? Lo que es cáñamo no es psicoactivo y también tiene usos industriales. Entonces, al ser un producto de cáñamo, a nosotros nos permite mover el producto en todo el país y en otros países que permiten su importación. Ahora México quiere categorizar el cáñamo todo lo que tenga menos al 1% de THC, como el caso de Colombia, el caso de Uruguay, ¿no? Es un poquito más alto el porcentaje, y si esto es así, pues a lo mejor nos permite meter estos productos como suplementos y es un poquito más rápido el registro. De acuerdo. Vamos después de la pausa a continuar escuchando a Lorena Beltrán y también a generar otro tipo de interrogantes que nos han hecho llegar ya sobre los riesgos, la agenda de amenazas que pudiera también estar presente en torno a este proceso de legalización y de cambiar el uso medicinal de la cannabis en este país para dar un paso que en México todavía sorprende a muchos. Seguimos después de una pausa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Lorena, tenemos una pregunta de quienes nos están viendo, en este caso de Gustavo Rodríguez, que dice: en el año 1900 apareció en el mercado la amapola, impulsado por la empresa Bayer, que después daría en su origen también un gran mercado para el opio y la heroína, y de ser originalmente una medicina común para la tos, se convirtió en una verdadera industria de la muerte y la violencia. ¿Cómo evitar esto en México en el caso de la cannabis? Bueno, sí, desgraciadamente ya hay ciertas empresas que están haciendo cannabinoides sintéticos y es una problemática muy grande porque a la hora de examinar estos cannabinoides, ya sea los naturales de la planta con los sintéticos, es incluso difícil identificar cuál es sintético y cuál no, porque son muy, muy parecidos. Entonces, esta es una gran problemática y la verdad es que, como dice el mensaje, sí, estas son empresas que están haciendo medicamentos que están eliminando a gran parte de la población, porque creo que ese es el término, están eliminando. Muchas veces estos medicamentos, en vez de ayudarte a mejorar la salud, terminan con tu vida más pronto, ¿no? El caso de todos los tratamientos para el cáncer, quimioterapias y todo esto. Y no solamente eso, los productos que nos venden en todos lados por televisión, o sea, nos dan el mensaje. Esto puede ocasionar la muerte, pensamientos suicidas, náuseas, vómitos, etc. Y la gente lo compra. ¿Por qué? Porque la gente no cuestiona al médico, porque lo que dice el médico, pues eso es lo que es, ¿no? Porque creen en todo lo que dicen las empresas farmacéuticas, y creo que el cannabis tiene un rol súper importante, no solamente en lo medicinal, sino en lo ambiental y en muchas otras cosas, porque nos va a ayudar a abrir un poco los ojos, ¿no? A recuperar un poco ese sentido común y darnos cuenta de lo que realmente está dañándonos, ¿no? Los tóxicos que consumimos, desde el uso del alcohol y el tabaco, que es legal, así los opios, ¿no? Que son también súper dañinos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos. Entonces es simplemente, como te digo, es difícil entrar en esta lucha con farmacéuticas tan grandes, porque también, pues, tienen mucho poder, como Bayer, incluso creo que ya hasta compró Monsanto o una cosa así, o sea, ya es algo, grandes ligas, ¿no? Entonces, con la gente que estamos por las razones adecuadas, ¿no? Lo que realmente es la industria del cannabis, estamos tratando de hacer las cosas bien y que se ofrezcan productos naturales, y creo que al final de cuentas, al ver los beneficios, eso es lo que no miente, ¿no? Ahí es donde se descubre todo. Ya a la hora de tú utilizar un producto con cannabinoides sintéticos, a la larga te va a venir haciendo daño. Y si consumes un producto natural, vas a ver los resultados que van a permanecer, ¿no? Que al contrario, o sea, estas acciones se van a quedar y es lo que nos va a hacer sobresalir de estas otras farmacéuticas. Sin duda es importante también cómo han proliferado los despachos donde se vende en Colorado. Platícanos cómo se está dando el uso médico y el uso lúdico en Colorado.
Bueno, desgraciadamente también en Colorado ya hay más dispensarios lúdicos que médicos. Y no digo porque estoy en contra del uso lúdico, al contrario, claro. Yo soy una usuaria personal. Simplemente que hay que crear campañas todavía más fuertes de prevención, ¿no? También hay que educar, aunque sea uso lúdico, es muy importante educar y prevenir a los menores de edad. Pero los dispensarios medicinales están cerrando cada vez más rápido. ¿Por qué? Otra vez, no está aprobado a nivel federal. No hay tantos médicos que se involucren, ¿no? Por no meterse en un problema. Y aparte, el gobierno está poniendo muchísimos bloqueos para el uso medicinal. Incluso el gobierno tiene patentado los cannabinoides desde hace muchos años y aún así no quieren legalizarlo porque saben los beneficios que trae, ¿no? Y porque hay campañas muy fuertes anti-cannabis patrocinadas por farmacéuticas, ¿no? Que dan millones de dólares para que se bloquee. Entonces el uso medicinal pues sí está así como que más penado. Incluso el cannabinoide del CBD, que no es psicoactivo, lo quieren poner como molécula aparte en la clasificación 1 de las drogas. Entonces ya es algo que nos estamos dando cuenta, ¿no? ¿Por qué lo están bloqueando? Porque sí tiene beneficios, ¿no? Y no conviene. Pero en algún momento, al ser ellos tener la patente, también ellos pueden llegar algún día y quedarse con la industria, ¿no? Entonces es también el temor de muchos de los empresarios que ya han invertido en esto muchísimo dinero, muchísimos años. Entonces por eso se ve la baja de los dispensarios medicinales. Pero bueno, ya aquí estando en México, la verdad me emociona saber que a lo mejor ya estos productos a base de cannabis se van a estar vendiendo en una farmacia normal, ¿no? ¿Cuál debería ser el perfil que ustedes consideran debe cubrir el empresario que se atreva a entrarle a este negocio? El perfil, bueno, obviamente tiene que tener un conocimiento de toda la industria verticalmente, o sea, desde el cultivo hasta el producto final, porque ya está llegando muchísimo aceite, por ejemplo, de China, ¿no? Se extrae el aceite de plantas de cannabis de China porque China siempre, Asia en general, siempre ha permitido el cultivo de cáñamo. Entonces se siembra allá, el costo de los aceites es mucho más económico y se traen de China, pero bueno, tampoco no vienen limpios, ¿no? Vienen con materiales pesados, con quién sabe qué tantas cosas le echan de fertilizantes, entonces pues tampoco es por ahí. Hay que estar súper educados desde la semilla hasta el producto final. ¿Por qué? Porque el cultivo es importantísimo, ¿no? Es la raíz de todo. Si no tienes un buen cultivo sano, etcétera, no vas a tener un producto final de la calidad que se merece el paciente. Entonces, una persona que quiere estar en esto, obviamente tiene que conocer todo lo que es la industria en general. La postura del presidente Donald Trump al respecto, ¿cuál ha sido? Bueno, como les comento, van hacia el mercado medicinal. O sea, lo están atacando mucho el mercado medicinal. Él no ha hecho muchas declaraciones como en contra o a favor, porque también es un hombre de negocios y también ve los beneficios económicos de esto. Por ejemplo, en Colorado, el año pasado, en ventas de cannabis medicinal y lúdico, llegó al $1 billón. $1 billón en solamente un estado, y de ese $1 billón fueron 75 millones en impuestos, ¿no? Y esos impuestos pues están utilizando también para la educación, para ayudar a la gente sin hogar, hay diferentes programas. Entonces, lo que sí hemos visto son posturas muy negativas por parte de su gabinete, ¿no? O sea, el abogado federal, o sea, hay mucha gente que sí está en contra, pero ahorita no se han tomado realmente medidas legales, ¿no? Para modificar alguna ley. Definitivo. Y platícanos cómo va a ser este congreso que van a tener en Guadalajara ahora el 2 y 3 de junio. Sí, bueno, a partir de que se aprueba la ley en diciembre, surge la iniciativa de crear una conferencia de cannabis medicinal dirigida a profesionales de la salud, autoridades gubernamentales y fundaciones, porque ya existen muchas fundaciones en México de apoyo al paciente que están consiguiendo tratamientos como de lugar, ¿no? Y ya tienen recetas de médicos donde dice te receto Charlotte's Web, te receto cannabinoides, ¿no? Entonces vimos la necesidad de traer una conferencia educativa
por parte de expertos. Entonces nos dimos a la tarea de reunir a expertos de todo el mundo. Viene el doctor, por ejemplo, el doctor Michael Dore, que es el asesor médico del Ministerio de Salud de Israel. Israel es la capital de la ciencia del cannabis. Entonces viene este doctor a México, viene la doctora Paola Pineda de Colombia con estudios muy avanzados en epilepsia, la doctora Cristina Sánchez del Observatorio de Cannabis Medicinal de España con unos estudios impresionantes del cáncer. Entonces también salen expertos de México, porque ahora que se aprueba la ley, pues salen los médicos que ya han tenido estudios también o tratamientos observacionales con pacientes. Entonces integramos también a senadores como el ex senador Fernando Belanzaraun, quien nos va a dar una perspectiva legislativa, ¿no? Entonces vamos a cubrir todo, el tema medicinal, legislativo, también vamos a tener un panel de fundaciones con mamás que van a dar sus testimonios, y bueno, se hace el 2 y 3 de junio en la ciudad de Guadalajara, y lo hicimos en esta ciudad porque tenemos el apoyo muy fuerte de la organización, de la Asociación Médica de Jalisco y de la Secretaría de Salud de Jalisco, que están impulsando esta ley muy fuerte, ¿no? Entonces tenemos muchos médicos interesados ya en hacer estudios, cultivos para estudios en las universidades o en ciertas clínicas. Entonces recibimos mucho apoyo de este estado y decidimos hacerlo aquí, y va a ser en el Hotel Fiesta Americana, sábado y domingo. Ya están los boletos a la venta, de hecho la preventa termina el viernes, y pueden encontrar los boletos en cannabisalud.com, cannabisalud con doble N y B grande. Y hay 3 categorías: hay boletos para especialistas y médicos generales, hay boletos para residentes, enfermeras, farmacéuticos, y para el público general o fundaciones, y los costos varían. Cada uno obtiene diferentes cosas. Si eres especialista, te vamos a otorgar un manual con información, va a haber comida, vas a tener un espacio para interactuar con los conferencistas, ¿no? Entonces es una conferencia que nunca se ha visto en México, a un nivel súper profesional, ¿no? Y este tipo de conferencias a las que estamos ya acostumbrados a ir en otras partes del mundo, porque creemos que México puede ser sede de una de las más importantes en Latinoamérica. Muy, muy importante. Lorena, te pregunto, ¿cuál es tu opinión sobre esta postura discursiva de apenas hace 3 días de Rex Tillerson, el titular del Departamento de Estado en el gobierno del presidente de los Estados Unidos, que por primera vez reconoce el grave problema de la cantidad grande de consumidores de droga que hay en los Estados Unidos como el gran mercado de consumo? ¿Drogas en general? Sí. Sí. ¿Y cómo impacta en este caso lo que ustedes están haciendo respecto a la cannabis en México? Sí, bueno, creo que ya en algún momento el cannabis se va a dejar de considerar como parte de esta problemática de drogas, ¿no? Sí. Sí tengo entendido que Estados Unidos recibe la gran cantidad de drogas de todo el mundo, y de hecho Donald Trump lo declaró el otro día en un discurso que dio junto con el presidente de Colombia, ¿no? Sí. En el que ya van a erradicar todas las tierras y los cultivos de coca, etcétera. Pero ya siento yo que el cannabis ya va a tomar otra postura, ¿no? Ya esperemos que deje de ser visto tanto como una droga y ya más como lo vemos el alcohol y el tabaco, ¿no? A pesar de que esto sí es muy dañino para la salud. Pero sí, la verdad es que el consumo de marihuana mexicana en Estados Unidos ha bajado hasta un 50%, o sea, ya y más en estados legales la gente ya no la consume, ya no quiere la marihuana mexicana. ¿Por qué? Porque ya sabemos diferenciar, ya viene una sin sabor, o sea, también no sabemos qué químicos traigan, ¿no? O sea, ya en comparación a la que tenemos allá, pues es muy fea, ya no la queremos. Claro. Siempre se ha considerado que el consumo de marihuana muy relacionado con vandalismo, con asesinatos, con violaciones. ¿Cómo es el consumo en Colorado comparado con México? Bueno, de hecho, desde la legalización de la marihuana o del cannabis, de hecho han bajado muchísimo los crímenes relacionados a eso. También se ha permitido sacar de la cárcel a muchas personas que tenían delitos mínimos por el consumo o traer posesión de marihuana, ¿no? Entonces, esto se ha reflejado de una manera muy positiva en la sociedad, porque aparte el cannabis, al ser consumido solo, sin ninguna otra droga,
es una sustancia muy pasiva, ¿no? Es una sustancia que al momento de recibir esta psicoactividad es algo muy relajante, ¿no? No es raro que haya como reacciones de violencia al consumir el cannabis. Ya si se mezcla con otras drogas, ¿no? Pues entonces ya se genera un problema y muchas personas creen que al consumir cannabis te va a llevar a otras drogas o viceversa. Sí. Pero bueno, ese es un problema ya de raíz social, ya va mucho más atrás, ¿no? De lo que tú traes internamente, tus cabezas, tus pensamientos, la forma que fuiste educado, todo influye, no puedes echarle la culpa nada más a las drogas, ¿no? Cierto. Pues Lorena Beltrán, queremos agradecerte muchísimo esta aportación que nos haces en este programa donde vienen los expertos de los temas de atención especial en la agenda global y por supuesto su impacto en México. Sabemos que tienes una agenda muy importante ahorita que cubrir y por eso es necesario el que ya puedas acudir a esa agenda. Nosotros te agradecemos mucho estar en este espacio con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto compartir con ustedes y bueno, principalmente los medios que nos ayudan a transmitir esta educación, porque la educación es clave y si no existe esta educación tampoco vamos a generar una industria exitosa para México. Muy bien, y ustedes no se vayan porque después de la pausa vamos a continuar con este tema con la coparticipación de nuestro amigo periodista Francisco Salinas. Sigan con nosotros. Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Francisco Salinas, amigo, muchas gracias por estar aquí Gracias, en este Pedro. espacio donde vamos a comentar qué representa a la vista de un periodista tan experimentado como tú este tema que ahora está en proceso de colocación en la agenda de atención especial de México. Pues es muy importante porque hay una gran necesidad de medicinas que puedan ayudar realmente a la gente y no depender nada más de la farmacología de las empresas de farmacias, sino que sea una medicina que sea naturista, natural, como decía Lorena, y que pueda ayudar a la gente realmente a sanar. Es un propósito, la salud es un propósito fundamental. Sin duda va a generar una controversia todavía más allá de la que nos estamos imaginando, mi Pepe. Así es, Raúl, y pues precisamente el viernes pasado en el grupo María Cristina nos hizo favor de acompañar Lorena platicando de este tema, donde fue bastante amplia la explicación. ¿Qué impresión te dejó a ti, Paco, esta charla que nos dio el viernes Lorena Beltrán? Pues que es una muchacha muy exitosa, muy efectiva, que se ha empeñado en manejar esta cuestión de la cannabis medicinal y que ha tenido éxito como ejecutiva en la empresa donde está trabajando. Sobre todo, que tiene mucho conocimiento de lo que está haciendo. Estamos recordando ahora cómo ha habido algunos acontecimientos a lo largo de las últimas décadas en la historia mexicana y que tienen relación directa con el uso de las drogas o la referencia sobre las drogas. Brevemente nada más podemos referir tres. Uno, el caso de Dolores Esteves, alias Lola la Chata, que se convirtió en la década de 1940 y parte de todo en los 50 y lo que vendría del siglo XX, como la primera mujer exitosa en la rentabilidad del negocio de las drogas, sobre todo la época de la marihuana, y que se convirtió en un referente histórico. Otro de los acontecimientos fue ni más ni menos que, ustedes lo recordarán, el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, que se llevó a cabo los días 10 y 11 de septiembre de 1971 y donde hubo la estigmatización de parte de diversos sectores del país hacia las personas que concurrieron a ese evento. Yo, siendo muy joven, prácticamente un adolescente, tuve la oportunidad de acudir a ese enorme festival. Y después, por supuesto, los graves acontecimientos de altísimo impacto por la cantidad de muertos que ha provocado la guerra de las drogas y el paso de la era de la delincuencia común a la era de la delincuencia organizada, donde el narcotráfico y particularmente la marihuana fue la mercancía de la violencia en México. Claro. ¿Cuál es tu visión sobre eso, Paco? Bueno, yo recuerdo lo que le comenté, le pregunté más que nada a Lorena, que qué se puede hacer en México, en un país donde los campesinos son miserables, Sí. son pobres, Claro. y los narcos o los cárteles los obligan a cultivar marihuana. ¿Cómo será posible que esos campesinos sigan cultivando marihuana, pero como en Colombia, que cultiven marihuana, que formen parte de una industria y que les paguen no $5 la libra, sino $100, $1000 la libra? Eso les va a sacar de la miseria. Entonces, ojalá y la ley pueda ser ampliada. No ha sido aprobada todavía, Claro, pero así es. que se pueda ampliar Ujú. para que se pueda hacer no solamente el autocultivo de marihuana, para que tú y yo, Pepe, podamos cultivar marihuana y usarla, ya sea de manera lúdica o para fines medicinales. ¿Y qué les parece sobre el punto de que este gran tema que hoy estamos abordando en este espacio se convierta en componente de la plataforma político-electoral de los diversos partidos y candidatos a la presidencia de la República? El uso medicinal de la cannabis. ¿Cómo lo ves tú, Pepe? Yo lo veo muy complicado porque si algo tienen los candidatos es no meterse en Honduras y no abordar los temas Ujú. que les puedan dañar, comillas, porque los puntos de vista son controvertidos. Entonces difícilmente los incorporarán el tema a sus plataformas. Yo veo más bien un atavismo
tanto en los políticos y en ese conservadurismo que tiene la sociedad mexicana, en entrarle a este tema. Sí. La misma Lorena nos comentaba el viernes que ella no se siente segura en abordar este tema. ¿Por qué? Uno, porque vivimos en una sociedad donde la corrupción y la impunidad son el factor, sí, que decide muchas cosas. Las presiones de las grandes farmacéuticas para que se dé el uso de la marihuana como un elemento importante de los productos médicos, va a ser fundamental, y en un país donde la impunidad y la corrupción son los factores, no creo que lo incorporen los políticos. ¿Tú Bueno, consideras? sería cuestión de cómo abordarla y cómo manejarla. Sí. ¿Para qué? Si lo vas a hacer, como decía un precandidato que está ya moviéndose, aumentar los sueldos a los trabajadores con la renegociación del TLC, que pudieran decir, México vivimos un problema de drogas, lo que decía hace un rato. Los pobres campesinos cultivan marihuana, que esta sea posibilidad de una industria de la cannabis y que pueda ayudar a crear empleos y bienestar y prosperidad a los campesinos y a México. Ese puede ser un enfoque político que pudieran agarrar los candidatos o precandidatos. Es cierto. Y también otro de los ángulos claves, sin duda de necesaria polémica, es el papel que los medios de comunicación, que los profesionales de los medios de comunicación aborden este tema en una coyuntura tan lamentablemente crítica, donde siguen cayendo colegas periodistas bajo la metralla de la violencia criminal. Es un asunto crítico. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Caramba, definitivamente el continuar con una guerra tan absurda como esta, lo único que va a generar es más bajas, más satanización de los temas, más periodistas muertos, en fin, no creo que favorezca la paz social. Pero sobre todo, tratar esos temas, tú tienes que tratar no solamente la narcopolítica, sino la corrupción y la impunidad, porque muchos políticos están escondidos y apoyando no solamente el narco, sino otras actividades delictuosas, ¿sí? Entonces, es un problema que los periodistas no pueden tocar porque tienen necesariamente que abordar la corrupción y la impunidad y la complicidad de los políticos. Y ahí la interrogante nos lleva también a decir, ¿cuál es el papel que los medios deben hacer respecto a las plataformas político-electorales cuando éstas se refieran al asunto del crimen organizado y del narcotráfico? ¿Acaso la legalización, en este caso de la cannabis para su uso medicinal, podría servir como un despresurizador, como una válvula de despresurización que libere esa enorme tensión que hay en el país por la violencia impulsada por grupos criminales vinculados al narco? Lo que sí es un hecho es de que esa despresurización que podría darse con la aceptación de lo que aprobaron los diputados ahora en abril, el uso médico y el cultivo con fines científicos. Sin embargo, atrás de todo, no creo que, insisto, que los políticos vayan a tomar en serio este tema. No lo creo. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, es muy delicado. Y los políticos lo único que les interesa es su imagen y la ganancia, que no les afecte en la victoria que ellos quieran tener. ¿Sí? Entonces es muy complicado que un político lo maneje. Pero yo les decía, depende de cómo lo quieran manejar y cómo lo quieran presentar. ¿Para qué? Si es para mejorar el país, para que sea un país desarrollado,
qué bueno, porque mencionaba, los campesinos están miserables, están muriéndose de hambre, necesitan trabajo, necesitan ingresos y poder comer por su propio trabajo, no porque venga Cedesol y ponga comedores comunitarios, sino porque la satisfacción de que le estoy dando de comer a mis hijos por mi trabajo. Entonces, es lo que tienen que ver los políticos, el ver el aspecto social de las campañas que puedan llevar a cabo. Muy bien, pues también tendremos atención especial en el seguimiento sobre el papel discursivo y la postura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la relación crítica en esta agenda bilateral con México, en el contexto, claro está, de la sucesión presidencial y del tema de las drogas, que ha servido como un punto de reverberancia para el ataque sistemático contra nuestro país. Claro. Sí, en efecto, esta es una pelota caliente que traen, sí. Porque tanto Donald Trump como Enrique Peña en sus últimos días tendrán que tomar una posición muy importante. Enrique Peña porque ya le aprobaron los senadores y el Congreso en pleno, ya le tomaron la palabra y ahora falta la reglamentación. Muy bien. Bueno, pues Paco Salinas, te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este espacio de reflexión y análisis. Muchas gracias, Pepe Sobrevilla. Al contrario, Raúl. Y gracias a ustedes que nos siguen cotidianamente en este espacio de Astele.tv. Agradecemos también a nuestro muy profesional equipo de producción, encabezado por Kenneth Dembo. Raúl Fraga se despide agradeciendo su atención e invitándole a que nos continúe viendo cada semana en este espacio la Agenda del Emprendedor. Hasta pronto.